Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Les recordamos las actividades que tenemos generales, aunque tenemos edificación, tenemos células, tenemos otras actividades ya de grupos pequeños. Nuestras actividades generales de esta semana tienen que ver con el ayuno, los días martes, siempre todos los martes será nuestro tiempo de ayuno. Y a las 12 y a las 6 de la tarde tenemos un tiempo para encontrarnos, estar juntos delante de Dios, para ministrar su presencia y ser ministrados por Él. El día jueves tenemos la actividad de los profesionales también. Les invitamos a las 7 de la noche. Todo profesional joven, soltero, los estamos esperando a esa hora. 7 de la noche los días jueves. Este viernes tenemos una actividad especial. El segundo viernes de cada mes es nuestra vigilia, nuestro tiempo de iglesia despierta. Este viernes específicamente el Ministerio de Arte está encargado de direccionarnos en este tiempo de oración, de búsqueda del rostro de Dios. Aún a la distancia hemos recuperado nuestro tiempo de estar juntos haciendo vigilia en la noche. Así que el viernes les estamos esperando a partir de las 8 de la noche hasta las 9:30. El día sábado nuestras reuniones generales de niños y la reunión de los adultos a las 5 de la tarde. Igualmente tenemos una actividad para el 19 de marzo que es con las mamás de los niños pequeños, Ministerio de Mamás con Niños Pequeños, para seguir haciendo ese apoyo que se necesita para poder seguir dando ese refrigerio que se necesita en estas responsabilidades de las mamás con niños pequeños que fuera de eso tienen que atender muchas veces su actividad laboral, su actividad de hogar y obviamente el cuidado de esos niños. Así que este es el tema que vamos a trabajar el 19 de marzo, de 8 a 9 de la noche. También les estamos invitando. Muy bien, entonces damos inicio a nuestra reunión con respecto a nuestro tema para el día de hoy. Hemos venido hablando de las conexiones, la conexión con Dios, la más importante, la que no podemos, por el hecho de que hayamos terminado el ciclo de temas sobre nuestra relación con Dios, decir que se termina allí. Es una relación creciente, constante, continua, que en la medida en que nosotros estemos conectados con Dios seguramente todo va a fluir. Y efectivamente, esa relación con Dios va a ayudarnos a que nuestras relaciones interpersonales con las demás personas, obviamente, estén en el nivel que se necesita, en el nivel que se requiere. Esto quiere decir que obviamente nos esforzamos por vivir aquello que Dios nos invita en nuestras relaciones, dando lo mejor de nosotros y esperando siempre lo mejor de los demás. Y este mes de marzo hemos comenzado a hablar de las conexiones que tienen que ver con la comunidad, cuando vivimos en comunidad. Obviamente ya podemos hablar de una comunidad que es la comunidad familiar, pero también nos extendemos un poco más allá, la comunidad de la iglesia, la comunidad laboral, aún en la comunidad social. El día martes, en el tema del ayuno, comenzamos hablando de la iglesia como una comunidad de conexiones que transforma, porque la iglesia también es un agente transformador del ambiente, del lugar, de la ciudad, del país, del mundo finalmente, donde Dios nos ha dejado para que seamos efectivamente ese agente transformador, ese agente de cambio que se necesita. Decimos que una comunidad es un conjunto de personas que normalmente se vinculan porque tienen características o intereses comunes. De ahí viene la palabra comunidad. Tienen un común denominador y una unidad para buscar ese común denominador como objetivo. Ahora es lo que estamos tratando de establecer durante este mes. ¿Cuáles son los intereses de nuestra comunidad? Porque al determinar los intereses, obviamente ya tenemos el factor común, trabajamos en unidad para conseguirlos. Ese grupo de personas que normalmente conforma una comunidad, obviamente se unen también bajo ciertos parámetros, normas, y efectivamente tenemos que no solamente conocerlas, sino observarlas para que el relacionamiento dentro de la comunidad permita el alcance del beneficio común. Este tema lo seguiremos trabajando y les invitamos por eso los martes, para que hablemos, para que oremos, para que Dios nos permita ser la comunidad que Él quiere que seamos dentro del contexto de una comunidad mayor que se llama nuestra sociedad. Muy bien, pero aún dentro de toda comunidad existe la identidad individual. Estamos hablando de aquella que efectivamente cada persona tiene, su identidad personal.
Y obviamente estamos hablando que esa personalidad individual forma parte de una identidad mayor, que es la identidad de una comunidad. Pero desafortunadamente, cuando no se tiene clara la identidad individual, muchas veces la identidad de la comunidad termina siendo la que prevalece. Y de esa forma terminamos simplemente siendo un miembro más de lo que la comunidad espera que seamos, no siendo el aporte que la comunidad necesita, porque sabemos cuál es nuestra identidad, conocemos cuál es nuestro valor, conocemos cuál es nuestro mejor aporte a esa comunidad en la que participamos. Ustedes han visto que en la historia, cuando las personas han perdido su identidad personal, individual, han sido presa fácil de engaños, de mentiras. Obviamente se vuelven estas sectas que hemos conocido en la historia y que aún todavía siguen estando presentes. Las personas perdieron su identidad individual. Por eso es importante, cuando hablamos de una comunidad, también hablar de la identidad individual. En nuestra sociedad sucede muchas veces, la presión social que estamos viviendo lleva a que las personas asuman ciertos comportamientos y ciertas conductas para que obviamente nos podamos sentir parte de dichas comunidades. Esto sucede mucho entre los jóvenes, pero no son solamente ellos los que tienen. También esto lo vemos en personas mayores que no han definido claramente cuál es su identidad. Esto lo podemos ver fácilmente cuando identificamos las formas de vestir, las formas de ser, las formas de hablar, las formas de actuar de determinados conglomerados o comunidades. Y uno ve que muchas veces las personas se funden allí. No se identifican individualmente, sino forman un colectivo que finalmente pues no es productivo para el desarrollo individual de cada individuo. Y ustedes saben que todo parte de una relación personal con Dios, pero que beneficia a una comunidad. Si no tenemos claramente definido en esa relación con Dios la identidad individual, pues obviamente el beneficio de la sociedad no será sino aquel que la misma sociedad proponga, aquel que la misma comunidad esté interesado en alcanzar. Entonces, vamos a hablar de nuestra identidad, pero lo vamos a hacer a la luz de lo que la Biblia nos enseña. Esto no quiere decir que desconozcamos, obviamente, que los estudios acerca del comportamiento humano, los estudios que tienen que ver con las determinadas formas culturales en que los hombres nos relacionamos, los descartemos, sino que a la luz de lo que la Biblia nos enseña podemos entender mucho mejor cómo de alguna manera la identidad individual está determinada por esos rasgos o esas características que diferencian a cada ser, a cada individuo, y permiten esas características que sea distinguido de los demás, de las personas que forman parte de ese conjunto. No estamos hablando necesariamente de la personalidad. A veces uno tiende a pensar que identidad es lo mismo que personalidad, o que identidad es lo mismo que carácter. Puede que la identidad involucre tanto la personalidad como el carácter, pero básicamente la identidad tiene que ver con la esencia del individuo. ¿Quién es? ¿Cuál es la esencia de esa persona que se manifiesta a través de una personalidad, a través de un carácter? Por eso es el conjunto de rasgos que de alguna manera son constantes por algún tiempo, aunque bien tenemos que decir que cuando pasa el tiempo a largo plazo, obviamente se pueden también apreciar cambios. ¿Por qué? Porque en la medida en que vamos avanzando en la vida, a través de las experiencias, a través de las condiciones, de los estímulos muchas veces externos, podemos de alguna manera ir modificando ciertos comportamientos e ir asumiendo nuevos roles que implican nuestra identidad en el mismo preciso momento en que vamos creciendo. Así que, hablando de la identidad individual, una de las características fundamentales es, por ejemplo, que cada uno de nosotros tiene un nombre y tiene un apellido. Y eso de alguna manera nos permite tener esa diferencia con el resto de personas, aunque pues obviamente bien sabemos que esto ha llevado a veces a los problemas de los homónimos, personas que tienen los mismos nombres, los mismos apellidos. Entonces ya toca verificar otros datos como son el lugar de nacimiento, su fecha, quiénes son sus familiares, y eso permite que haya esa diferenciación. Entonces, el nombre y el apellido, ustedes saben que es importantísimo en la Biblia. Los nombres tienen una característica fundamental. Por ejemplo, cuando Dios fue a buscar a Moisés, que se encontraba huyendo después del famoso asesinato del egipcio, tratando de defender a uno de sus hermanos hebreos, y se fue a huir al desierto, a esconderse al desierto, Dios fue y lo buscó.
Y allí en el libro de Éxodo, cuando hablamos del llamado de Moisés, desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, en el capítulo 3 específicamente, cuando está esa zarza ardiendo que llama la atención de Moisés y se aproxima, inmediatamente él escucha allí en medio de la zarza que Dios dice, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dios no habló con, hey, tú que te estás acercando o hey, tú que estás allí, sino Dios sabía quién era aquel que estaba en ese lugar en ese momento. Puede que para muchos, después de 40 años casi, para muchos ya Moisés había desaparecido del panorama, pero para Dios no. Dios sabía quién era ese hombre, por eso lo llama por su nombre. Y ustedes saben que esa es una de las realidades más importantes que en la Biblia se establecen. Y es que Dios no habla con el colectivo, Dios habla con la persona. Si ustedes miran el profeta Isaías en el capítulo 43, el versículo 1 nos habla de cómo Dios nos conoce y nos ha llamado por nombre propio. En el 43:1 de Isaías dice, pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y esta es una de las cosas que todos y cada uno de nosotros hemos experimentado en nuestras vidas, que Dios habló a nuestra vida por nombre propio. Dios no simplemente buscaba y entonces entre los que habían en determinado lugar, en determinado momento, llamó, sino Dios buscó la vida de cada uno de nosotros donde cada uno de nosotros nos encontrábamos. En algunos casos era como Moisés, huyendo, quién sabe, escondiéndose, obviamente, viviendo una vida en el anonimato cuando Dios lo había llamado a ser un protagonista de ella, pero allí Dios sabía que ese hombre se llamaba Moisés. Y podemos hablar de Samuel, y podemos hablar de Gedeón, y podemos hablar de Jeremías, y podemos hablar de todos y cada uno de los hombres y mujeres a las que Dios llamó por su nombre. Entonces, esa característica del nombre propio, nombre y apellido, obviamente identifican, diferencian a cada persona. Pero el problema es que el incremento de esta población mundial cada vez mayor y pues obviamente por eso mismo con la ayuda de la tecnología, de la ciencia, se han implementado otros elementos adicionales que permiten diferenciar a las personas. Por ejemplo, la ciencia nos aporta acerca de las huellas digitales, el ADN, la identificación biométrica de cada persona. Y ustedes saben que estamos viviendo esa realidad. Lo que en el pasado simplemente era una ficción, hoy día es una realidad. Para poder identificar claramente a una persona, hay muchos métodos que llega el momento determinado en que, sin lugar a dudas, sabemos de quién se trata. Esto en el caso humano, porque en el caso de Dios, con cada persona, Él sabe muy bien quién es, cómo es, cuál ha sido su historial, dónde está y finalmente es el único que sabe hacia dónde quiere conducirlo para que cumpla su propósito. Igualmente usted lo ve hoy día en los ámbitos financieros o administrativos, que la identidad se establece con un conjunto de información, de datos que permiten lo que se llama una huella digital, que de alguna manera la persona puede acceder a cuentas, a servicios, porque tiene una huella digital. A usted cuando le llegan unos documentos de carácter privado que son a nombre suyo solamente, usted le dan una clave, le dan una identificación particular, única, para que usted obviamente pueda acceder a ello. Esa es su huella digital. Ahora, la identidad individual, como lo veníamos diciendo, es algo dinámico. No es algo que ya lo logramos en un momento determinado en la vida y seguirá siendo así toda la vida. Es algo dinámico, es constructivo y va abarcando las diferentes dimensiones de la persona. Esto tiene que ver con sus gustos, con sus necesidades, con las prioridades de su vida, con las acciones que lleva a cabo. Efectivamente, todos y cada uno de nosotros, siendo la misma persona que está identificada con un nombre, un apellido, un lugar de nacimiento, una familia a la cual llegó, esa persona ha ido en el tiempo creciendo y en ese crecimiento ha ido adquiriendo esa identidad personal. Usted es una persona con una identidad individual. Ahora, si bien esa identidad individual es por algún tiempo constante, también a lo largo del tiempo va cambiando y por eso nosotros hoy hablamos de tener una identidad, por ejemplo, como cristianos, porque ha habido experiencias, porque ha habido situaciones en nuestra vida que nos han de alguna forma ayudado a direccionar nuestras conductas,
En algunos casos hemos tenido que reemplazar unas por otras y en otros casos hemos tenido que incorporar unas conductas. Por eso una de las cosas que normalmente decimos cuando hablamos de quiénes somos es que somos cristianos. Y ese hecho de establecer que somos cristianos ya marca una diferencia. Es aquellos que de alguna manera en su vida tratan y se esfuerzan bajo la dirección del Espíritu Santo de vivir como Cristo vivió. Entonces, eso en el pasar de los años obviamente va siendo cada vez más formal, cada vez más perfecto, porque vamos caminando hacia eso, a un mejoramiento permanente. La Biblia lo llama la santificación, donde cada día somos menos nosotros en esa naturaleza personal y vamos cada día adquiriendo más ese carácter de Jesús en nuestras vidas. Ahora, decía que la filosofía, a veces los pensadores están devanándose los sesos tratando de decir, pero ¿cómo una persona puede ser la misma con el pasar de los años e ir cambiando su identidad? Pues bueno, en la Biblia no es tan complicado entender. Por ejemplo, en el mismo capítulo 43 que leímos de Isaías, en el capítulo 43, cuando hablábamos de que Dios llama por nombre propio, cuando Dios llamó en ese caso específico a Jacob, porque dice, el Señor que te creó, Jacob, llamó a Jacob, y usted sabe que Jacob es efectivamente el padre de las 12 tribus de Israel. Y durante mucho tiempo Jacob y su significado, el significado de su nombre, estuvo haciendo de él la persona que conocieron. Pero un día se encontró con el Señor cara a cara y en ese encuentro con Dios, muchas de esas cosas del Jacob quedaron atrás. Ese Jacob que por sí mismo buscaba encontrarle su razón, su propósito, su ventaja a la vida. Ese Jacob tenía que dejar esas costumbres para empezar a ser el Israel que Dios tenía preparado para él. Por eso hablamos de un Jacob usurpador y de un Israel príncipe. Y por eso Dios cuando habla con él le dice, yo te creé Jacob. Y luego dice, y yo te formé Israel. Es la misma persona, solo que en el pasar de los años, en el pasar del tiempo, Dios ha trabajado sobre su vida de tal manera que se ve la misma persona, pero con una identidad que Dios ha ido modificando, cambiando y mejorando. Y efectivamente, eso somos nosotros. Y podíamos tomar muchos casos en la Biblia. Cuando Dios conoció a Cefas, sabía cómo era él. Y estoy hablando del mismo Pedro, porque Jesús se lo dijo. Ahora te llamarás Pedro. Y así podríamos hablar de cada una de las personas. José, un nombre muy común en la Biblia. Pero José también se llamaba Bernabé. Y en el libro de los Hechos dice que cuando José estaba en la comunidad de los discípulos, en la iglesia que estaba creciendo, José fue uno de aquellos hombres desprendidos, de aquellos hombres que estaba interesado en que lo que él tenía podía ser de beneficio para los demás. Y entonces cambiaron su nombre por Bernabé. La característica de Bernabé es aquel que anima, es aquel que alienta, es aquel que consuela, es aquel que ayuda. Bueno, el hombre en su identidad, su nombre lo ayudaba a ser diferente a los demás. Todo el mundo sabía quién era Bernabé. ¿Por qué? Por la característica que él manejaba. Entonces, la identidad individual nos permite diferenciarnos de todo el resto de las personas. Pero también esto nos ofrece la posibilidad de pertenecer a una comunidad donde tenemos intereses comunes, pero no perdemos la identidad individual. Y esto téngalo muy claro porque esto puede ser la diferencia muy susceptible allí, que a veces no se aprecia con claridad entre lo que es, en el caso específico, hablando de la parte espiritual, una iglesia de una secta. En la secta, la identidad individual se pierde. Lo único que prima allí, por lo único que se trabaja es por la identidad colectiva. Pero miren que Dios trabaja dentro de una identidad colectiva llamada la iglesia como cuerpo de Cristo, trabaja con hombres de forma individual, con identidades individuales. Y nunca lo pierda, porque la gran ganancia de todo el cuerpo de Cristo está en esa identidad individual que Dios está preparando, formando y desarrollando en cada uno de nosotros. Veamos esa cuestión entonces tan importante que siempre ha sido el pensar de los filósofos, el pensar de los pensadores. ¿Quién soy? Porque la identidad tiene que ver con eso. ¿Quién soy? Y es una pregunta que siempre vale la pena estársela haciendo. Porque de pronto, cuando usted dice, yo soy un ingeniero, pero de pronto usted hoy día, aunque tiene una profesión
de ingeniería, usted está desarrollando una actividad más bien deportiva. Entonces, lo que estudió en este momento no es lo que lo identifica, lo que lo diferencia. Por eso es algo que decíamos que va cambiando con el tiempo, que va siendo constructiva con el pasar de los años. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted hoy? No quién era hace un año, 2 años, 5 años, 20 años atrás. ¿Quién es hoy? Y seguramente cuando definamos hoy quiénes somos, tenemos que estar pendientes de periódicamente volvernos a hacer la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quiere ver un ejercicio práctico de esto en la Biblia? Vayámonos al libro de Éxodo y volvamos a hablar de aquel hombre al que Dios llamó por nombre propio, Moisés, Moisés. En el mismo capítulo 3 del llamado de Moisés, encontramos en el versículo 11 que entonces cuando Dios habla a Moisés y Moisés le responde y dice, heme aquí, Dios empieza a contarle acerca de sus proyectos y usted bien los conoce. No nos vamos a quedar allí hablando de a qué lo llamaba. Usted sabe bien a qué lo llamaba. Pero mire cómo responde Moisés en el versículo 11. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Allí está la pregunta, ¿quién soy yo? Moisés se la hace. Ante el nuevo reto y desafío que Dios le plantea, inmediatamente Moisés se hace la pregunta, ¿pero quién soy yo? Y es una buena pregunta. Devolvamos un poquito el rollo de esa película para poder ayudar a Moisés a encontrar quién es él. De alguna manera, como sucedía con aquellos dos hombres que se habían emborrachado y no sabían ni dónde estaban parados, no sabían de dónde venían ni para dónde iban, y se encuentran con la autoridad. De entonces la autoridad hace la pregunta pertinente. ¿Y ustedes quiénes son? Digo, otro más que no sabe ni quiénes somos, porque nosotros todavía no podemos identificarnos. ¿Quiénes somos? Estaban llevados tanto que no sabían quiénes eran. ¿Quién es usted? Miremos a Moisés. Moisés se levantó en una época particular, una época que fue buena. El pueblo de Israel era un pueblo que era tenido en cuenta dentro de Egipto. Recuerden que llegaron en la época de José como administrador y sirvieron al faraón que conocía a José. Ese faraón que se había beneficiado de la sabiduría de José por esos años de escasez para los años de abundancia. Muy bien. Ese faraón que conocía a José y conocía a su nación, los ubicó dentro de una región muy buena, la región de Gosén se llama, una región que queda en el delta del río Nilo cuando desemboca sobre el Mediterráneo, que era una región muy próspera. Obviamente la riqueza de agua lo hacía muy productivo. Y fuera de eso, como ellos eran la mayoría ganaderos, entonces cuidaban del ganado de Faraón. Eso estuvo bien durante algún tiempo. Eso permitió que de alguna forma ese pueblo de Israel fuese tenido en cuenta dentro del contexto de una comunidad mayor que se llamaba Egipto, donde estaban viviendo. Y dice la Biblia que los hebreos comenzaron a aumentar y se hizo un pueblo fuerte. Y entonces cuando el nuevo faraón que llega empieza a ver que este pueblo de los judíos hebreos que está creciendo en medio de ellos se está haciendo más numeroso y más fuerte, inmediatamente establece unas medidas para limitar ese crecimiento y para limitar esa influencia. ¿Cómo lo hizo? Como normalmente se hace. Más impuestos, más trabajo. Y entonces los oprimían. La palabra que se usa allí es opresión. Los tenían como uno dice normalmente, con el pie sobre el cuello. Pero la Biblia dice que entre más los oprimían, ellos más crecían. Usted sabe que esa es una de las características de aquellos que confían y creen en el Señor y Dios tiene planes para ellos, que a veces las circunstancias los golpean, pero cuando los golpean lo que hacen es que crezcan todavía mucho más. Por eso no le tememos a las circunstancias, porque Dios las utiliza aún muchas veces, siendo dolorosas y difíciles, para aún mayor crecimiento. Y efectivamente entonces llegaron a ser tan fuertes, llegaron a ser tan grandes, que los mismos egipcios tenían temor de ellos. Imagínense, los oprimían. Y si usted lee el contexto del capítulo 3, los oprimían, pero dice también allí, y les tenían temor. O sea que en un momento determinado, si los hebreos hubiesen querido rebelarse, sublevarse, tenían la capacidad numérica y tenían el potencial para lograrlo. Pero bueno, ellos estaban allí de todas maneras en una situación que no era la más agradable, la más cómoda, pero la resistían. Los trataron con dureza, con amargura.
Hasta que un día entonces el faraón dijo ya no más, no podemos seguir permitiendo que haya crecimiento demográfico, así que a las parteras, en caso particular a Cifra y a Fúa, les dijo no permitan ustedes que nazcan los niños varones de los judíos. Y efectivamente también usted conoce la parte de la historia, que esas mujeres tenían temor de Dios, eran hebreas, y cuando les ordenaron que debían sacrificar la vida de los varones hebreos, ellas no tuvieron valor para eso, y confiaron en el Señor y se arriesgaron. Y efectivamente cuando nacían los niños varones permitían su vida. Y esto llegó a oídos del faraón, de tal manera que el faraón las llamó y las puso en cuentas claras. ¿Qué está pasando? Yo les di una orden y ustedes no la cumplieron. Bueno, ellas inicialmente dijeron, es que las hebreas son tan fuertes que antes de que nosotros lleguemos a atenderlas, ellas ya han dado a luz. Y ya nos es muy difícil matar sus hijos, porque obviamente estaríamos develando el plan que usted tiene de que ni siquiera los dejemos nacer, que los matemos en el mismo momento del nacimiento. Entonces es cuando el faraón dice, bueno, está bien, entonces si eso sucede, cuando lleguen y ya hayan nacido, échenlos al río Nilo. Y ahí es cuando aparece Moisés. Y eso nos permite también entender que de pronto la mamá de Moisés dijo, bueno, hay que echarlo al río Nilo, pero a este lo vamos a echar en una barquilla con las comodidades, con el bienestar, de tal forma que procuremos de alguna manera su supervivencia. A los otros los ahogaban, los botaban al río Nilo para que se ahogaran. Pero Moisés fue puesto en esa barquilla y esa barquilla, como usted bien lo sabe, llegó hasta los jardines del palacio de Faraón y allí la hija de Faraón lo vio. En ese capítulo 3, el versículo 10, en una versión, la versión nueva internacional dice, ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del Faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés porque dijo, yo lo saqué del río. Ustedes saben que el nombre Moisés, oiga bien, nombre, identidad, el nombre Moisés significa eso, yo lo saqué del río o salvado de las aguas. ¿Y quién fue quien le puso ese nombre? Imagínense, nada más ni nada menos que la hija del faraón, diciendo se va a llamar Moisés, porque lo tuvo la mamá durante todo ese tiempo hasta que creció, hasta que entró a ese proceso de formación, la cual asumió efectivamente la hija de faraón. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 22, en una de las predicaciones, cuando la iglesia crecía, se mencionó a Moisés diciendo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Así que vaya sumando toda esta historia que está narrada allí en la Biblia, más estos elementos adicionales que nos mencionan otros pasajes, para hacer la conformación de la respuesta a la pregunta, ¿y quién soy yo? Parece que a Moisés se le había olvidado quién era él. Mire todo lo que había en su haber, pero esos 40 años en el desierto, esa acción impulsiva a los 40 años que le llevó a tener que huir, como que habían afectado su identidad. ¿Dónde había quedado esa identidad de todo esto que hemos leído en la Biblia? ¿Quién era ese Moisés? ¿Apenas un dependiente de su suegro porque trabajaba para cuidar las ovejas de su suegro? ¿Ese era Moisés? Y créanme que esto es una historia repetitiva, porque muchas veces las circunstancias de la vida nos han llevado a perdernos. Y perdernos significa perder nuestra identidad. A veces las situaciones no han sido fáciles. Hemos tenido equivocaciones, errores, hemos tenido afectaciones, hemos vivido épocas complejas y muchas veces en todo ese pasar de la vida hemos perdido nuestra identidad. Por eso encontramos gente que de alguna manera inconsciente rechazan toda posibilidad y toda oportunidad. Personas que han fracasado en la vida. Porque de pronto la culpa ha sido lo que enmarca su destino. Muchas personas se sienten tan culpables por lo que en un momento determinado hicieron o no hicieron, que se sienten responsables de todo lo malo que les sucede en la vida y lo asumen como si fuera lo único que les corresponde a ellos, porque la culpa se los exige. Se sienten no dignos, se sienten no merecedores. Y viven siempre en deuda con la vida. Cuando la vida les ofrece algo bueno, inmediatamente piensan, ¿y ahora cómo me lo va a cobrar? Y esta es una de las cosas más difíciles que encontramos. Personas que han perdido su identidad. Y por eso una de las cosas que Dios quiere restaurar en cada uno de nosotros es la identidad. ¿Quién eres tú? Y eso es lo que vamos a estar trabajando. La identidad individual. Para que cuando hablemos de la identidad colectiva, aún en el caso de la iglesia,
No pensemos que esa identidad individual desapareció, que no es importante quién es usted. Es tan importante que es necesario saber para poder integrar todas las características individuales y poder hacer lo que la Biblia llama el cuerpo de Cristo. Ahora, ese es el caso de Moisés, un caso negativo. Bueno, Dios empezó a trabajar con él nuevamente y restauró su identidad y lo llevó a que viviese conforme a lo que Dios desde el principio, desde cuando Fua y Cifra lo salvaron, no lo llevaron al río para ahogarlo. Allí estaba Dios desarrollando un propósito en la vida de Moisés. Ahora veamos el caso contrario. Una persona que tenga clara la identidad y que obviamente al tener clara la identidad le queda mucho más fácil encontrar el sentido de propósito. Voy a leer algunos versículos y ustedes se van a dar cuenta de quién es y cuál es la identidad que él tiene. En el capítulo 4 de Juan, en el versículo 25 y 26, Juan 4, 25 y 26, y si quiere usted ubicarse en el Evangelio de Juan, porque voy a usar solamente el Evangelio de Juan para hablar de una persona con una identidad clara. En Juan 4, 25 y 26, cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús inmediatamente dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué estaba diciendo la mujer? Va a venir el Mesías. Todos nosotros en Israel, aún los samaritanos, nosotros esperamos el Mesías. Y estaba hablando con él y Jesús le dice, mira, ya no tienes que esperar más. Yo soy el que habla contigo. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Yo soy el Mesías, el Cristo. Así como la profecía decía y así como tú la conoces y así como tú la esperas, yo soy el cumplimiento de ella. Yo soy el Mesías, el Cristo. Muy bien. Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. Veámoslo un poco más adelante, Juan capítulo 6, después de los famosos milagros de la multiplicación de panes y peces y la gente feliz porque el Señor les suplían todas sus necesidades, Jesús un día los detiene y les dice un momentico, yo soy el pan de vida. Juan 6:35, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. Imagínense, otro yo soy el pan de vida. Esta semana que estábamos en nuestras clases de capacitación hablando un poco acerca del tabernáculo y hablábamos de esa mesa de los panes de la propiciación, decíamos que esa mesa con esos panes representaba el sustento que los sacerdotes que trabajaban allí dentro del tabernáculo tenían cada semana. Pero Jesús, usando esa ilustración del pan que sostiene, del pan que da vida, dice, yo soy el pan de vida. Y esto tiene que ver mucho cuando celebramos la Santa Cena, que recordamos que Jesús fue partido por nosotros. ¿Recuerdan? Cuando hablamos del pan que se parte y se comparte y que cada uno de nosotros tomamos y en el nombre de Jesús asumimos, es porque sabemos que Jesús es el pan de vida, el que nos sostiene, el que calma nuestra hambre, el que calma nuestra sed. Otro yo soy de Jesús. Ahora pásese al capítulo 8, al versículo 23 del 8. Jesús les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Esto pareciera ser estratificado o dentro de clases sociales, pero Jesús agregó diciendo, vosotros sois del mundo, yo no soy del mundo. Cuando dice yo soy de arriba, es lo que más adelante Pablo expresa diciendo, es que debemos buscar las cosas de arriba, las celestiales, porque aunque estamos en esta tierra terrenal, nuestra identidad ya es celestial. Y Jesús lo habla claro, yo soy de arriba. Ustedes hablando con aquellos fariseos, escribas, ellos son de aquí, son del mundo. Yo no soy del mundo, dijo él. Y esto es tan interesante, yo soy de arriba. Por eso vuelvo a insistir en lo que Pablo dijo. Si yo soy de arriba, pues busquemos las cosas de arriba. No nos quedemos con las temporales, las terrenales, las que pasan. Ahí mismo en el capítulo 8, más adelante, cuando sigue hablando con estos hombres e intercambiando sus opiniones e ideas, en el versículo 58 hace otra declaración adicional. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, soy yo o yo soy. Otro yo soy. Y para los judíos, su pueblo nace en Abraham, en los lomos de Abraham, en la promesa dada a Abraham, en la descendencia de Abraham. Y Jesús les dice, yo soy antes que Abraham. Claro, por eso la gente se rascaba la cabeza y decía, es que no lo entendemos. ¿Cómo se va a atrever a decir que con 30 años es primero que Abraham? Claro,
porque Él ha existido siempre, solo que en 30 años atrás se había hecho hombre, pero Él era antes que Abraham, el yo soy de Jesús. En el capítulo 9, versículo 5, siga un poquito ahí en su Biblia mirando todos los yo soy de Jesús. Entre tanto que estoy en el mundo, dijo Él, luz soy del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y usted sabe que eso es uno de los términos más importantes porque luego Jesús no lo va a aplicar a nosotros. Entre tanto que estemos en el mundo. Por eso es ahora, es este momento, es estas circunstancias en las que nosotros debemos ser luz, porque Él dijo, mientras yo estoy en el mundo, yo soy luz del mundo. Siga el capítulo 10. Mire todo lo que Juan captó en la medida en que Jesús iba avanzando en su ministerio, todo lo que Juan captó de la identidad de Jesús. En el versículo 7 del capítulo 10 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y esto es interesantísimo. Recuerde que la puerta de las ovejas es el lugar donde se guardan las ovejas, el famoso aprisco donde las ovejas están protegidas y Él es el que permite ese acceso para que estén allí seguras. Él era la puerta, pero no solamente la puerta. Miren el versículo 11 de ese mismo capítulo donde dice, y yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Todas esas apreciaciones y vayámoslas sumando como normalmente hacemos cuando armamos un rompecabezas que vamos poniendo una con otra. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, eso yo soy, nos van dando una imagen, una identidad de quién es Jesús. Juan 10:36. Aún dentro de ese contexto de que Jesús es el buen pastor, dice en el versículo 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Mire, la expresión que usaban los judíos era muy fuerte porque Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, yo soy Dios. Y ellos dijeron, ¿cómo te atreves a decir que eres Dios? Pero era Dios, Jesús era Dios, por eso digo yo y el Padre uno somos. Y aquí le está preguntando, ¿ustedes dicen que yo blasfemo porque dije que hijo de Dios soy? A veces la gente nos juzga diciendo, pero usted sí es muy pretencioso. Usted con la boca llena se atreve a decir es que soy hijo de Dios o soy hija de Dios. Pues es la verdad. Y no porque nosotros lo hayamos merecido. Recuerde que dice, y esto no de sangre ni de varón, sino que es la voluntad de Dios cuando nosotros en Cristo Jesús aceptamos esa nueva identidad en Cristo de ser hijos de Dios, según Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Ahora siga el capítulo 11:25. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y usted sabe el contexto de ese versículo cuando estaban en plena resurrección de Lázaro. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Obviamente, por favor, ubíquese usted como un judío de esa época que quiere entender quién es Jesús, cuál es su identidad y con todas estas declaraciones es que es tan grande, es que no podemos admitir que una persona común y corriente, nacida en medio de nosotros, hijo de un carpintero, hijo de una mujer sencilla, venga a decir todo esto. Pero bueno, Jesús lo sabía. Y no tuvo jamás reparo en decir lo que era. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y usted sabe las implicaciones de eso. La muerte no termina con nosotros. Aunque estemos muertos, estamos vivos y estaremos eternamente junto con Dios. Capítulo 13. Juan todavía. Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Mire otro, yo soy de eso, yo soy maestro, yo soy señor, y ustedes lo han dicho, y yo soy eso. Pero es mucho más que eso, porque es resurrección, vida, pan, todo lo demás que Jesús había declarado. Entonces todos esos elementos van conformando esa identidad. Para que, bueno, cerremos aquí porque nos podríamos quedar en los evangelios todo el tiempo viendo todo lo que Jesús dijo. Pero el famoso versículo de Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta semana en nuestras clases de soteriología estábamos hablando de esto, de esa declaración tan radical y profunda. Yo soy el camino, la verdad, la vida, pero lo más importante es que nadie viene al Padre sino por mí. Jesús lo tenía claro y hablábamos de los requisitos cualitativos del Redentor, para que podamos entender quién era, lo que hizo y poder agradecer por lo que a nosotros nos compete como beneficio.
A Jesús le sobraba currículo. Si a Jesús le preguntaban, bueno, ¿y usted quién es? ¿Cuántas cosas no tenía que decir? A veces nos preguntan a nosotros, bueno, ¿y usted quién es? Y uno apela, bueno, lo que he estudiado, las cosas que tengo, el lugar donde trabajo, con quien estoy casado, los hijos, y lo relacionamos a esas cosas, pero a ver, vaya más allá. ¿Cuál es su identidad? ¿Sabe por qué es importante? Porque cuando uno tiene la identidad claramente definida, le queda mucho más fácil definir qué hacer y qué no hacer. Cuando uno tiene la identidad definida. Cuando uno no sabe exactamente quién es ni para qué está, obviamente empiezan las famosas opciones en la vida y terminamos muchas veces eligiendo la que no nos corresponde. ¿Quiere verlo en el caso de Jesús? Con esa identidad tan clara, cuando Jesús comenzaba su ministerio, usted sabe que fue a bautizarse y luego salió al desierto a estar en ese tiempo de buscar la dirección de su padre durante 40 días en ayuno. Y después de los 40 días llegó Satanás, sabiendo que estaba débil. ¿A qué? ¿Acompañarlo, ayudarlo, a darle aliento? A tentarlo. ¿Y sabe cómo es la tentación de Satanás para Jesús? ¿Usted se acuerda? Eso está en el capítulo 4 de Mateo. La primera cosa que Satanás le dice a Jesús es, si eres hijo de Dios, mire a qué apunta. Si eres hijo de Dios. ¿Qué habíamos dicho de Jesús? Ustedes dicen que yo blasfemo porque digo que soy hijo de Dios. Satanás lo sabe. Y entonces viene y le dice, bueno, si tú eres hijo de Dios, como hijo de Dios que eres, tienes poder, ¿cierto? Entonces, si tienes hambre, convierte las piedras en pan. Mire cómo usa la identidad. Y de pronto uno dice, ¿verdad que sí, no? Si soy hijo de Dios y tengo poder, tengo hambre, pues ¿qué de malo tiene que yo convierta las piedras en pan y me beneficie de eso? Perdón, dijo Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no estoy aquí para complacerme. Yo estoy para complacer a mi Padre, obedecerle a Él. Y eso está escrito. Y conforme está escrito, así vivo. ¡Pum! Le descartó la primera tentación. La segunda fue por el estilo. Ah, bueno, está bien. Si eres hijo de Dios, vuelve y le insiste. En el versículo 6 insistió la segunda vez, si eres hijo de Dios. Bueno, si eres hijo de Dios, seguramente Dios no dejará que te estortilles si te mandas desde el pináculo del templo. Lánzate. Será un espectáculo extraordinario verte descender desde lo más alto del templo y ver que los ángeles vienen y no te dejan estrellar en la tierra. Perdón, dijo Jesús. Escrito también está. No tentarás al Señor tu Dios. Y así, cuando uno tiene claro quién es, cuando uno define claramente la identidad, obviamente ni siquiera el enemigo podrá mellar en nuestras vidas. Pero el problema es que a veces Satanás viene como en el caso de Adán y Eva diciendo, con que Dios os ha dicho. Lo que pasa es que, y lo que sucede es que lo que Dios no les dijo y empieza Eva a tener sus reflexiones internas y termina y Adán juntamente con ella y ahí estamos en el problema. Porque se les olvidó quiénes eran. Perdieron su identidad y la identidad que asumieron no es la que le corresponde. Muchas personas están viviendo con una identidad que no les corresponde. ¿Por qué? Porque perdieron la suya. ¿Cuál es? Bueno, por eso decimos, vamos a responder a esta pregunta de quiénes somos, cuál es nuestra identidad individual, pero lo vamos a hacer desde la Biblia. Porque eso no se trata de simplemente lo que humanamente nosotros hemos llegado a entender acerca de la identidad de cada persona, sino qué es lo que Dios dice. Y esto nos va a ayudar porque a veces no nos hallamos en ninguna parte. Cualquier lugar a donde vayamos, siempre nos sentimos que no somos de allí. Por eso hay mucha gente que se la pasa yendo de un lado a otro porque no tiene identidad. Y cuando uno no tiene identidad, sucumbe. Jesús se mantuvo firme ante la tentación, no cayó porque tenía clara quién era, cuál era su identidad, quién era él. Por eso vamos a trabajar durante todo este mes sobre esa identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Para que corrijamos en la deficiencia de Moisés en su momento y para que podamos seguir el modelo de Jesús en su momento. Para que cada vez que la vida venga a proponernos algo, nosotros digamos, a la luz de mi identidad, eso es o no es lo que yo debería hacer.
Y vamos a trabajar en esa identidad individual, pero también estamos trabajando en la identidad colectiva. Nuestros temas de los martes en el ayuno va a tener que ver con esa identidad como iglesia, pero no desapareciendo la individualidad de cada miembro de la iglesia. Usted, mi querido amigo, usted, mi querida amiga, de poco tiempo, de mucho tiempo, usted es una persona valiosa con una identidad única que Dios le dio. Hay cosas que no son comunes tanto a usted como a nosotros, que somos hijos de Dios, que tenemos un propósito eterno, que vamos a ir más allá de la muerte. Eso nos es común, pero ¿quién es usted, cada uno de ustedes? Es demasiado importante definirlo porque eso nos va a beneficiar en la identidad como iglesia, identidad como parte del cuerpo de Cristo. Por eso no se pierda ni los martes, si es posible, a las 12 o a las 6 de la tarde, o los sábados cuando estamos reuniéndonos. No se pierda porque vamos a hablar de quiénes somos y lo importante de esto en nuestras vidas. Así que oremos al Señor en el día de hoy dando gracias por este comienzo de esta temática acerca de aún las relaciones, las conexiones que nos transforman con una identidad clara individual y una identidad clara como cuerpo, como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy cada uno de nosotros, obviamente, tiene que levantar su oración de gratitud. Así lo decía María Camila, Señor, estamos agradecidos cuando comenzamos esta reunión y cada vez que estudiamos tu palabra, mucho más lo estamos, porque entendemos que no somos un accidente, que no somos fruto del azar, ni somos el resultado de consecuencias circunstanciales, sino que tú nos creaste desde el vientre de nuestra madre con un propósito específico. Y nos diste una identidad cuando tuvimos esa oportunidad de entregarnos a ti. Nos diste una identidad nueva, que todo eso que éramos, como tú mismo lo dices, eso quedó atrás. Ahora nueva criatura soy en Cristo. Yo quiero descubrir mi identidad y quiero vivir conforme a ella. Quiero enfrentar la vida como la vida es, pero con la identidad de lo que yo realmente soy. No son las circunstancias las que me determinan. Es mi identidad y esa la determinas tú, Señor. Te doy gracias por cada persona, porque cada una es demasiado importante, tan importante, que por uno solo de nosotros hubieses muerto en la cruz igual, por uno solo. Pero aquí estamos para decirte por todos nosotros y muchos más de los que no estamos ni siquiera hoy en este lugar. Tú has muerto por nosotros y te lo agradecemos. Y al tenerte en nuestro corazón, has ido actuando sobre nuestras vidas y ayudándonos a volver a la identidad de lo que en Cristo Jesús somos y poder vivir conforme a ello. Te damos las gracias, te bendecimos en esta tarde. Te pedimos por esta semana que vamos a iniciar, que tu bendición y tu favor sea con nosotros todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Muy bien, entonces les estamos esperando. No se les olvide, estudiantes en las clases, a cada uno en su célula, cita de edificación, en nuestras actividades comunes, el ayuno, la reunión de profesionales, en todo y cada uno. Estamos definiendo, perfilando, mejorando lo que es nuestra identidad en Cristo. Dios les bendiga. Feliz fin de semana.